Shabbat Shalom, Shalom, iglesia. Qué bueno que están aquí. Y damos gracias al Eterno por la misericordia que nos está regalando. Nos despertó con esta bondad, con esta hermosa misericordia. Qué rico. Simplemente abres la ventana de tu recámara y qué rico es escuchar que el agua está cayendo. Gracias al Eterno por esta hermosa lluvia que nos regala. Y está propicia para un tecito, para un cafecito, ¿no? Como que se antoja. Bueno, vamos a agradecer al Eterno, por favor, y a pedirle también por su presencia, sus bendiciones en nuestras vidas, en este día de santa convocación. Si gusta levantar sus manos al cielo y cerrar sus ojos, por favor, para hacer esta rica y hermosa oración. Abba, en el nombre poderoso de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, te damos las gracias porque nos has dado la oportunidad, gracias Señor, de estar aquí reunidos hoy para compartir conocimiento y sabiduría que vienen del trono de la gracia. Queremos pedirte perdón por todos nuestros actos, palabras y pensamientos que son de desobediencia y de transgresión. Perdónanos en el nombre de Yeshua. No te acuerdes más de nuestras rebeldías, mas acuérdate del sacrificio de tu Hijo, quien murió por cada uno de nosotros, para que fuéramos perdonados, redimidos, expiados y reposicionados como hijos tuyos. No tengas en cuenta más nuestras rebeliones, bórralas de nuestro libro de la vida y danos la fuerza, el ánimo y la inteligencia para dejar de pecar, para corregirnos y aborrecer todo lo que nos hace descender de tu presencia. Te pedimos tu protección sobre este lugar. Manda 60 varones fuertes del cielo, expertos en guerra y con espada a muslo, para que estén apostados alrededor de este lugar por dentro y por fuera, cuidándonos y defendiéndonos de las acechanzas del maligno. Levanta vallado de fuego alrededor de este lugar por dentro y por fuera, fuego de tu trono que consuma toda iniquidad y que impida que tu hermosa presencia, la de tu Hijo, la de tu Espíritu y la de tu corte celestial nos acompañen durante este tiempo. El manto de protección que has tendido sobre tierra de Israel caiga sobre nosotros y nos haga invisibles al enemigo espiritual y todo aquel que levante su lengua en contra de nosotros. Quebranta y destruye toda obra de intercomunicación entre los espíritus inmundos aledaños a este lugar y el reino de Satanás. En el nombre de Yeshua, te pedimos que a todos estos inmundos los dejes sordos, mudos y confundidos. Asimismo, te pedimos que quebrantes, destruyas y dejes sin efecto todo artimaño y todo plan que la serpiente tenga preparada para hacernos daño, para perturbarnos, para distraernos y para confundirnos. Ministradores de sueño, cansancio, sopor, estupor, aletargamiento, confusión, incredulidad, desconfianza, impaciencia y desesperanza. A todos estos inmundos, en el nombre de Yeshua HaMashiach los atamos, los amordazamos, los encadenamos y damos la orden de desalojo y se vayan al fondo del abismo ahora. ¡Fuera! En el nombre de Yeshua, Hijo del Dios Altísimo, nuestro Padre. Te pedimos, Salvador nuestro, que nos cubras con tu bendita sangre. Cubra nuestro cuerpo, alma, espíritu, emociones, pensamientos, nuestra memoria a corto y a largo plazo. Métenos en una burbuja, inmersos y sellados con tu bendita sangre. Cubre este lugar, techo sobre techo, puertas, paredes, ventanas, suelo y subsuelo. Cambia las partículas de aire de este lugar y métenos en una burbuja, inmersos y sellados con tu divina sangre. Haz con nosotros como hiciste con los 11 apóstoles y con Pablo. Ábrenos el entendimiento para comprender las Escrituras. Besem Yeshua HaMashiach ben Jahaba. Amén, amén y amén. Gracias. Gracias, mi hermano. Muy bien, mis hermanos, vamos a pasar a la lectura de la Haftará. Está muy interesante. Vamos a ponerle atención. Vamos a disponer ese corazón. ¿Ok? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshenu b'mitzvotav v'tzivanu leitotef v'tzitzit. Amén. Ay, Señor. Oramos. Bendito eres tú, eterno, Dios nuestro, soberano del universo, que escogió a buenos profetas y se complació con sus palabras, las cuales fueron dichas con verdad. Perdón.
Bendito eres tú, Eterno, que escoge la Torá a su siervo Moshe, a su pueblo Israel y a los profetas de la verdad y de la rectitud. Bendito eres tú, Eterno Dios nuestro, soberano del universo, roca de todos los mundos, justo en todas las generaciones, el Dios confiable que dice y hace, que habla y cumple, pues todas sus palabras, cuyas palabras son verdad y rectitud. Tú eres confiable, oh eterno Dios nuestro, y tus palabras son confiables. Ni una sola de tus palabras regresará vacía, pues tú eres Elohim, el Rey confiable y misericordioso. Bendito eres tú, eterno, el Dios confiable en todas sus palabras. Ten misericordia de Sión, pues ella es la sede de nuestra vida. Y a la humillada en el alma, sálvala prontamente y en nuestros días. Bendito eres tú, eterno, que alegra a Sión con sus hijos. Alégranos, oh eterno Dios nuestro, con el profeta Eliahú, tu siervo, y con el reinado de la casa de David, tu ungido, que prontamente venga y haga gozar nuestros corazones, que sobre su trono no se siente ningún extraño, y que otros ya no hereden su honra, pues por tu santo nombre le juraste que tu lámpara no se extinguiría jamás. Bendito eres tú, eterno, escudo de David. Por la lectura de la Torá, por el servicio del rezo, por la lectura de los profetas y por este día de Shabbat, que nos has dado, oh eterno Dios nuestro, para santidad y reposo, para honra y esplendor, por todo ello, Dios nuestro, te agradecemos y te bendecimos. Que tu nombre sea bendito en las bocas de todo ser viviente, continuamente y por siempre jamás. Bendito eres tú, eterno, que santifica el Shabbat. Vamos a pasar a la lectura de la Haftará, que pertenece, gracias mi hermano, gracias, se me fue, manito, la gasolina, gracias, a la parashá de Terumá, ¿ok? Que la encontramos en Primera de Reyes, capítulo 5, verso 26, y el capítulo 6, verso 13. Y dice así: El Eterno otorgó sabiduría a Shlomo conforme le había hablado, y hubo paz entre Hiram y Shlomo, y ambos hicieron un pacto entre ellos. El rey Shlomo impuso un impuesto sobre todo Israel. El impuesto consistía en 30,000 hombres. Los envió a Lebanón en turno de 10,000 por mes. Un mes permanecían en Lebanón y 2 meses en sus casas. Y Adoniram supervisaba el impuesto. Y Shlomo tenía 70,000 cargadores y 80,000 canteros en la montaña, además de los oficiales, capataces de Shlomo, que supervisaban la labor. 3,300 quienes regían a la gente que realizaba la labor. El rey ordenó y extrajeron piedras enormes, piedras pesadas, para hacer los cimientos del templo con piedras talladas. Los constructores de Shlomo, los constructores de Hiram y los Gebilim tallaron, prepararon la madera y las piedras para la construcción del templo. Y sucedió en el año 480, desde la salida de los hijos de Israel de la tierra de Mitzraim, en el 4º año, en el mes de Sivan, que es el 2º mes del reinado de Shlomo sobre Israel, este construyó el templo al Eterno. Y el templo que el rey Shlomo construyó al Eterno era de 60 codos de longitud, 20 codos de ancho y 30 codos de alto. Y el pórtico que estaba frente al vestíbulo del templo era de 20 codos de longitud frente al ancho del templo y 10 codos de ancho frente al templo. Y para el templo hizo ventanas amplias por fuera y angostas por dentro. Y junto al muro del templo construyó una cámara en derredor, los muros del templo alrededor del vestíbulo y del debir, e hizo cámaras laterales en derredor. La cámara inferior de 5 codos de ancho, la intermedia de 6 codos de ancho, y la tercera de 7 codos de ancho, ya que había colocado nichos para el templo en derredor. En el exterior, para que no penetraran los maderos los muros del templo. Y al ser construido, el templo fue construido de piedra completa de cantera. Martillos y cinceles y cualquier instrumento de hierro no se escuchaba en el templo al ser construido.
La entrada de la cámara inferior media estaba en el costado derecho del templo, y por medio de escaleras en espiral subían a la cámara intermedia y de la intermedia a la tercera cámara. Shlomo construyó el templo y lo terminó, y techó el templo con un techo decorado y con maderas de cedro. Y construyó la cámara lateral a lo largo de todo el templo de 5 codos de alto y recubrió el templo con maderos de cedro. Y la palabra del Eterno vino a Shlomo para decir: este templo que tú has construido, si andas en mis estatutos y cumples mis leyes y preservas todos mis mandamientos para andar en ellos, entonces yo mantendré mi palabra contigo que hablé a tu padre David. Y yo residiré en medio de los hijos de Israel, y no abandonaré a mi pueblo Israel. Devarim Hashem, Hameborach Leolam Baed. Muy bien. Vamos a ver. La morada física del Eterno tiene dos momentos cruciales. La construcción del Mishkan en el desierto, que era la casa móvil de Yahweh, porque acuérdate que la levantaban, caminaban, se establecían y volvían a levantar el Mishkan. En esta ocasión, ya la casa de Elohim sería estable, ya no sería móvil, sino que la idea era que permaneciera para siempre en ese lugar donde se construyó, en esta ocasión por el rey Shlomo, Salomón en español. Shlomo era una persona que hacía Shema, ¿sí? Era una persona extremadamente sabia, llena de Jokmah y de un corazón temeroso mientras fue joven. Porque las manos del rey David tenían sangre, el Eterno le prohibió, fíjense nada más, a pesar de que lo perdonó, pero las consecuencias de su pecado seguían. Le dice el Eterno al rey David: tú no vas a construir mi casa. El diseño se lo dio a David. David hizo una maqueta y el rey David, al ser impedido en la construcción, pues obviamente vino una contraveniencia en su corazón, se entristeció mucho porque él pensó que era el elegido para construir, pero debido a su error fatal y con fatídicas consecuencias, dice el Eterno: no, tú no vas a construir mi casa porque tus manos tienen sangre, la va a construir tu hijo Shlomo. A lo que el rey David le entrega la maqueta, le entrega los planos, le entrega el diseño, tal cual, y le recomienda a Shlomo: nuestro Padre Celestial me ha impedido yo construir el templo, te toca a ti, hazlo tal cual está en el diseño, tal cual está en la maqueta. En aquel entonces había pugnas, había dificultades entre el reino del Líbano, que encabezaba el rey Hiram, o Hiram, como dice aquí, y el rey Shlomo. Y el Eterno propició la paz entre ambos reinos, porque si algo caracterizaba a Hiram, era que fue, junto con un equipo de trabajadores de él, fueron excelentes constructores, excelentes arquitectos e ingenieros, y ellos dominaban el arte de la arquitectura, del diseño y la construcción, eran expertos. Entonces, es interesante cómo el Eterno pone paz entre un impío, entre un pagano y enemigo de Israel, y entre Israel mismo, porque el objetivo era superior. Entonces se unen los dos reyes, llegan y celebran un pacto y empieza la construcción del templo. Algo maravilloso donde residiría el nombre del Eterno y su presencia física amplificada en comparación con el Mishkan. Encontramos una palabra aquí muy interesante y el objeto de la palabra, sí, en cuanto al instrumento de política pública que utiliza el rey Salomón. Él impuso un impuesto, pero si ustedes se fijan, el impuesto no fue de dinero, fue de personas. Pero, ¿qué es lo que él requería de las personas? El conocimiento, la técnica, la mano de obra. No les pidió dinero, no les pidió recursos, no les pidió donaciones. ¿Por qué? Porque ya lo sabía.
Porque él lo sabía, porque la gente daba, la gente donaba. Entonces, en términos de recursos, no había ningún problema, pero sí faltaba el recurso humano. Ahora, la pregunta es interesante. ¿Por qué imponer un impuesto para jalar a trabajar a la gente? Porque el impuesto, la misma palabra habla de que es coercitivo, o sea, lo tienes que hacer so pena de cárcel. Si tú evades el SAT, ¿qué va a pasar? La evasión fiscal ahí es cárcel. Ahí nada de que, no, es cárcel. Un evasor fiscal se va a la cárcel. Y esto habla de un impuesto. Entonces, si se impone un impuesto, ¿por qué? Porque si no lo impones, la gente no lo hace. El problema no era el dinero, el problema no era el oro, el problema no era la plata. ¿Por qué? Porque estaba acá, en las alforjas de lo que era el templo provisorio. No había problema con eso, pero sí había problemas con la colaboración. Había problemas con las personas que sabían hacer cosas con las cuales podían contribuir para la construcción del templo y no querían hacerlo. Entonces, ¿qué dijo el rey? Ah, bola de patanes. Quieren recibir el bien, pero no quieren cooperar. No, señor, impuesto. Y los jalaron a trabajar. 10,000 personas iban y trabajaban meses y regresaban y descansaban 2 meses y así. Un flujo de personas, flujo de mano de obra. Bueno, en el caso de la construcción del Mishkan, el dinero no fue problema. Porque vamos a ver en la parasha que sigue que el dinero fluyó a tal grado, el oro, los materiales, fluyeron a tal grado que el mismo Moshe dijo, ya no contribuyan, por favor. Y nombraron a unos cuantos, ¿sí? Pero ¿quién los nombró? El Ruach, no los nombró Moshe. El Ruach seleccionó a los trabajadores. Y lo interesante es que no seleccionó a los que llevaban, los que iban detrás de Moshe, pero los que eran los trabajadores principales, eran 2 muñequitos de 13 años, 2 niños, 2 huercos, que el Eterno les dio sabiduría divina en cuanto a trabajar el oro, trabajar la plata, trabajar la madera, y los hizo expertos a los 13 años, y ellos eran la cabeza de toda la construcción del Mishkan, unos niños, puros de corazón, inocentes, sin maldad y con disposición. Interesante. ¿Y por qué no fueron adultos? Porque no todos querían trabajar, porque no todos querían cooperar, porque no todos tenían disposición. Ah, ¿no quieren? Miren lo que les pongo al frente, unos niños. Y eso golpea, eso da vergüenza. Bueno, esa misma conducta, ¿sí?, se generó acá. Acá el problema no eran los bienes, como lo fue con el Mishkan. El problema era el corazón del hombre que no quería servir. Y dijo el rey, ¿no quieren servir? Órale, les pongo el impuesto. Y los jaló a trabajar. Ojo con lo que sigue. El Mishkan perduró hasta que ya no fue necesario. ¿Lo entendimos? Ya no fue necesario, vino la guerra, ok, se desaparecieron todos los elementos del Mishkan, a excepción del arca. Y el arca estuvo guardada un tiempo. Se construye el templo y ya entra el arca. ¿Sí? Entonces ya Salomón entrega el templo a los Kohanim. Interesante. Pero ¿cómo fue construido el templo? Con alegría. Perdón, el Mishkan fue construido con alegría, con gozo, con grandes expectativas y perduró. Sin embargo, los adultos que intervinieron en la construcción del templo fueron a jalones y estirones. Y ese sentimiento, ese corazón cerrado, obligados a trabajar con un corazón cerrado por causa del impuesto, ese corazón duro, como dice la canción, quedó en las paredes, quedó en los trabajos de engaste, quedó en los trabajos de albañilería, de arquitectura. Todo ese corazón, toda esa negatividad quedó en las paredes del templo. Y pasaron los años y el templo fue destruido. ¿Cómo ven?
Es bien interesante analizar estas cosas, porque ¿con qué espíritu estamos haciendo las cosas? ¿Con qué espíritu alabamos? ¿Con qué espíritu venimos a escuchar? ¿Con qué espíritu laboramos? ¿Con qué espíritu? Estoy hablando ahorita de aquí, del reino. ¿Con qué espíritu cooperamos? ¿Con qué espíritu damos? ¿Con qué espíritu cumplimos? ¿Con qué espíritu cooperamos? ¿Con qué espíritu colaboramos? ¿Con qué espíritu no quiero cooperar, no quiero trabajar, no quiero dar, no quiero donar, no quiero cumplir? ¿Con qué espíritu? Analícenlo. Porque el corazón con el cual ustedes dan, cooperan, colaboran y hablan, marca las cosas. Por ejemplo, si con un corazón duro creces a tus hijos, ¿cómo van a crecer ellos? Amargados. Con un corazón coercitivo y violento, ¿qué va a pasar con el corazón de tus hijos? Los vas a destruir. O con un corazón ausente, ausencia de papá o ausencia de mamá, ¿qué va a pasar con ellos? Van a crecer fríos, van a crecer distantes. El amor está, pero distantes por causa del abandono, por causa del estado de indefensión en el que pudieron haber estado. Si tus hijos están resentidos contigo, ¿con qué corazón los criaste? ¿Por qué lo hiciste así? Y la respuesta más simple, o es más, ¿con qué corazón te criaron a ti? Que hoy eres el resultado, o fuiste más bien, porque se supone que estamos ya a la altura de una nueva criatura. Pero si conservamos raíces de aún negativas de lo que aprendimos en casa, es con qué corazón te criaron, qué recibiste, qué mamaste de casa, que aún andas dislocado, que aún traes dificultades personales, que aún traes situaciones adentro. Bueno, así como estamos por dentro, ojo, así como tenemos nuestro Mishkan interior, nuestro templo, es así como hacemos las cosas. Les decía ayer, hay 3 situaciones en las cuales vas a conocer a una persona tal cual es: cuando se enoja, cuando lleva 5 o 6 copitas, el chupito, ¿sí? En España sí le dicen el chupito, ¿sí? Y cuando se le pide dinero. Ahí vas a ver cómo salta la liebre. Y ahí vas a ver cómo el corazón se acelera, que se les arruga el rostro, cambia el rostro por completo. Esa es la verdadera persona, esa es la verdadera esencia. Ahora imagínate la enojada, pisteada, y le piden dinero. Ay, Dios mío, no quiero estar ahí. Papá, dame dinero. No. Mamá, dame. No. ¿Sí? Entonces, así como está el Mishkan, así es como hacemos las cosas. Entonces, fíjate el efecto tan terrible de un corazón encontrado a la hora de hacer algo por el Eterno. Yo creo que el Eterno no merece eso. Y la destrucción del templo tiene mucho que ver en quién intervino y bajo qué condiciones, porque prácticamente fueron llevados a la fuerza. Y así fue como se levantó el templo. Y el Eterno aguantó un tiempo, dijo, pero ¿qué clase de ofrenda, qué clase de terumá me han traído? Oro y plata no costó, no dolió, pero la mano de obra sí. Bueno, ¿saben qué? Este templo se tumba y se vuelve a levantar pasando el tiempo. Y así es el Eterno. ¿Por qué? Porque al Eterno se le tiene que dar lo mejor de la mejor manera. Si no, no des. Si no, no colabores. Ahora, la enseñanza de Terumá de la Parashá nos habla del tema de la donación, el tema de Terumá, pero en términos de recursos, en términos de bienes, en términos de dinero para construir. Y la Haftará nos está hablando no de donar y aportar bienes, sino de donar y aportar lo que sabes hacer para construir el templo. Y tú dirás, bueno, el Eterno me pide dinero, me pide bienes, me pide contribuciones, me pide terumá.
Y además, ok, no tengo, no puedo aportar, ok, está bien, pero sé hacer, puedo colaborar con esto, tengo pericia en esto, puedo contribuir con esto, yo puedo hacer esto, yo puedo esto y esto y esto. Hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con el corazón. Es mejor un centavo de corazón que $1,000,000 con un corazón cerrado. ¿Sabes qué? Yo te lo rechazo. Yo te lo rechazo. ¿Por qué? Porque está la experiencia de que cuando das con un corazón cerrado, las cosas no sirven. Contamina, se ensucia. Cuando trabajas de mala gana, ¿sabes dónde se nota mucho? En ustedes, mujeres, cuando están cocinando. Andan felices, unas tortillitas con frijolitos, ¿saben? Pero cuando andan encabritadas, no sabe igual. Es más, nomás ponen el dedo en la comida, se echa a perder. ¿En serio? O sea, tienen tanta energía que pueden envenenar a una persona haciéndoles de comer. ¿Sí o no, varones? Y ustedes lo saben. Todos han pasado por la curva. Así que llegas a la casa y, ay, no le muevas, te dicen los, si no le muevas, papá. Le retrasaste la quincena. Cómele, ahí está. Y comes y no sabe igual. Pues tú conoces el sazón de tu mujer. Pero cuando anda contenta, cuando anda equilibrada, cuando trae paz, ¿cómo sabe? Riquísimo. Ahí lo tienes. ¿Por qué? Porque está con el corazón cocinando para su marido, para sus hijos, está feliz, tararea y esto y el otro. Está contenta en su hogar, en los controles de su casa. Pero cuando anda Margarita, al cuadrado, y está bien, hace su función, cumple, pero el corazón no está ahí, está volteado, entonces la comida no sabe igual, y pobre de ti que digas que se le pasó la sal, quédate callado por sabiduría. Oye, como que se te pasó la sal, trágatelo si quieres, y no, y déjalo. ¿A quién le han dicho así? Pues trágatelo si quieres. ¿Sabe? Dice la... ¿Sí? La sabiduría de los varones les ha enseñado a guardar silencio. Está salado, cállate, échame más agüita, échale más al caldo. ¿Sí? O si comiste en la calle y vienes y está hecha la comida, tienes que comer, hermano. Porque si te lo hicieron de buena gana y dices, ya comí, se te arma. Y si te lo haces de mala gana y dices, ya comí, no hay cena. Es decir, el corazón, cómo hagamos las cosas, es muy importante. En la expansión y consolidación de las cosas del reino, es lo mismo. Es lo mismo. De la misma manera que cuando te estabas casando, que estaban planificando, estaban pensando en una casa. Estaban pensando en amueblar y había ilusiones. Y una vez hecho, ay, qué padre nuestra casita, qué padre nuestros mueblecitos, todo es muy bonito. ¿Sí? Y ocuparon la casa. Y a todo dar ahí vivieron. Lo mismo es en las cosas del reino, con esa ilusión, con ese gusto. Te voy a decir por qué. Porque si el Eterno te pide a ti que des, y vaya que sí pide, cuando te pide el Eterno que des lo que Él te ha dado, lo que es de Él y ha permitido que tengas en tus manos, y cuando Él decide ejercer su derecho sobre lo que tú tienes de Él en tus manos, tú tienes que darlo. Y es una prueba al corazón, porque no es tuyo lo que tienes. A veces te tienes que despojar de zapatos, a veces te tienes que despojar de una chamarra, de una chaqueta. ¿Por qué? Para darle a alguien en la calle. Y el Eterno quiere que seas bueno y seas espléndido, pero también en su reino. Tú tienes que traer al reino. Te voy a decir por qué. ¿Conoces la ley del segol? ¿Cuál es la ley del segol? El Eterno cuando te da es porque te va a pedir. Ojo, porque con esto cierro. Cuando el Eterno te da es porque te va a pedir. Y cuando te va a pedir es porque te va a dar más.
Entonces, cuando tú obedeces al Eterno y le das a Él lo que es de Él, ¿sabes qué? No se lo estás dando a Él, te lo estás dando a ti mismo porque es para ti. Ayer te dije una cosa bien importante, no sé si la agarraste. Es nuestra obligación moral construir las condiciones necesarias del alma, del espíritu y de infraestructura para hacer que el Eterno resida en ti y llamar comunitariamente la presencia del Eterno. Te toca a ti, nos toca a todos nosotros, ¿sí? Te decía ayer, a ti te toca la luz, te toca el internet, te toca la renta, a ti te toca todo eso. ¿Y al siervo qué le toca? ¿Venir a bailar? ¿Venir a figurar? No. A mí me toca venir a darte el pan, el vino y el aceite. Y no te traigo basura. ¿Y sabes qué? Espero el viernes con alegría yo. Como Cohen, espero el viernes con ansias y con alegría para entregarte lo que viene de arriba, no de mí. Espero el sábado para entregarte el plato fuerte. Yo me gozo y yo me alegro, ¿sí? Y te entrego calidad, no te entrego basura. Porque no lo hago para ti, lo hago para el Eterno, ¿sí? Y a ti te toca todo lo demás, ¿sí? De ti depende la calidad del entorno, ¿sí? Y esto que está aquí en el entorno espiritual y material es lo que tú das. Y es como tú estás por dentro. Esa es la realidad. Acuérdate lo que te dije. Tú vas a conocer a una persona en función de cómo está por dentro y lo expresa cuando le piden dinero, cuando tiene copas o está enojado. Truma, dale un aplauso al Creador. Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, te damos las gracias por esta palabra, Padre eterno, que nos has entregado el día de hoy a través de tu voz profética. Señor, en el nombre de Yeshua te pedimos que afiances esta palabra en nosotros y nos abras la conciencia y nos lleves a un nivel mayor y superior de desempeño dentro del reino. Te pedimos, Padre eterno, que pongas en nosotros ese espíritu de colaboración, que pongas en nosotros ese espíritu, Señor, dador de bienes y dones que tú nos has dado, para hacer de este reino, Señor, testimonio de que tú eres Rey y único Rey sobre esta tierra y sobre toda la creación, y nosotros somos tus representantes y embajadores del reino. En el nombre de Yeshua, sea así, mi Señor, para todos nosotros.